En este momento me siento como si estuviera caminando por algunos de esos lugares del bosque, pensando en aquellos momentos que he tenido la oportunidad de poder disfrutar de una buena música instrumental, o por lo menos de oír las aves o el soplar del viento repiquetear en mis oídos y a la vez nutrir de oxígeno mi cerebro para que yo pueda pensar claro. Precisamente eso es lo que está sucediendo en estos momentos, que me ha llegado a la mente lo que está sucediendo en República Dominicana con el actual gobierno. Este gobierno fue elegido recientemente. Tiene creo que unos 45 días de haberse instalado. Y las expectativas del pueblo dominicano han estado basadas precisamente en que este nuevo gobierno pueda revertir todas esas cosas hechas y dejadas por resolver por el gobierno entrante. En una oportunidad yo incluso pude oír al presidente saliente decir que el gobierno que lo reemplazara iba a tener que confrontar prácticamente una crisis, precisamente porque lo que se trató de señalar en el entonces era que las arcas del gobierno, el gobierno iba a quedar prácticamente sin dinero, con una gran deuda, que todos sabemos. Entonces, tomando en consideración todas las protestas y el tipo de reacción que el pueblo ha tenido, yo me he puesto a pensar de qué forma yo pudiese interpretar la reacción del pueblo. Y tuve que transportarme a la época de la tiranía. El gobierno tirano del dictador Trujillo implementó un sistema en donde la funcionalidad del dominicano tenía que estar sujeta al cumplir con una norma impuesta, puesto de que todas las reglas y regulaciones que se creaban para redirigir la conducta o la funcionalidad del pueblo eran reglas impuestas sin la participación del pueblo. El pueblo dominicano se acostumbró a eso. El problema es que después de que eso desapareciera, hasta la fecha, el pueblo dominicano no ha podido aprender a cómo vivir en libertad, lamentablemente. Entonces, eso me puso a pensar. Me puso a pensar en la época cuando yo estaba estudiando, cuando yo era un estudiante universitario. Me puso a pensar en los diferentes temas que se discutían, tanto en clase como fuera de clase, referente a este tipo de situación que se daba mucho en países latinoamericanos. Y me llegó a la mente este libro,
dos libros, me llegó a la mente este y este. Este libro el cual tenía mucho tiempo que no lo tocaba. Fue una edición por Charles Erickson. Y precisamente este libro se trata de la funcionalidad o el comportamiento, mejor dicho, y la conciencia de las cosas. Cómo el comportamiento debe estar vinculado al conocimiento del entorno, para que ese comportamiento pueda tener un fruto provechoso, o mejor dicho, para que esa funcionalidad pueda crear frutos provechosos. Y voy a leer una partecita donde Erickson dice: As this research, esto es una investigación de estudio. Todo eso son investigaciones y luego se hacen prácticas con grupos, como le dicen, cohort o grupos de personas, para tratar de llegar a conclusiones relacionadas al comportamiento y la conciencia del entorno. Y dice Erickson: as this research has begun to proliferate and to claim the attention of personality psychologists, it has become more and more pertinent to lay bare nature of basic process involved. It unquestionably is a matter of some consequence. For example, whether social reinforcement appropriately delivered can strengthen the shift subject response disposition without that subject being aware of the contingencies involved. Erickson se está refiriendo aquí a cómo precisamente el sujeto, el comportamiento del sujeto puede estar reforzado a través del conocimiento que ese sujeto tenga de su entorno. Eso es lo que quiere decir parte de este estudio. Que si es posible que el comportamiento pueda ser efectivo sin que el sujeto que practica el comportamiento esté consciente, esté claro, entienda lo que se da en el entorno. Bueno, hay veces que no, pero para que ese comportamiento se dé y sea fructífero sin que el actor esté consciente o tenga conocimiento de lo que está sucediendo en el entorno, bueno, pues entonces ese sujeto tiene que ser entrenado por alguien que tenga conocimiento del entorno. Y ahí es donde está el problema, porque si el que tiene conocimiento del entorno utiliza manipulaciones, cuando vaya a entrenar a ese sujeto acerca de lo que sucede en el entorno, para que ese sujeto se comporte, entonces ya ahí puede incurrir la
ahí puede ser introducida la manipulación. No es que no se dé, pero también hay un gran chance de que la manipulación aparezca. El comportamiento individual o colectivo sin tener plena conciencia de lo que ocurre en el entorno o la realidad de su entorno, puede ser sujeto a ese comportamiento, a ser un comportamiento errático, de la misma manera que puede ser un comportamiento virtuoso, puede ser un comportamiento errático, porque ahí es donde pueden entrar un sinnúmero de variantes que dañen o que redirijan o que conduzcan ese comportamiento hacia una parte viciada. Entonces, si nosotros vemos lo que presenta Eriksen y lo transportamos a lo que actualmente está sucediendo en la República Dominicana con el señor Luis Abinader, el cual en un video anterior yo lo dije claramente. Este gobierno, yo dije, yo no quisiera estar en los zapatos que se va a tener que poner este gobierno. Porque este gobierno va a confrontar muchísimos problemas. Y todavía faltan. Esto no es todo. Entonces el problema que está confrontando el gobierno del señor Luis Abinader es precisamente en que la realidad dominicana, o el dominicano, o nosotros los dominicanos, hemos venido padeciendo de ese tipo de tortura, de dilema, de incoherencia. Porque somos proclive a unir esfuerzos para exigir las cosas que bajo condiciones normales nosotros o no haríamos, o si las hacemos serían esas mismas cosas que nosotros rechazamos. Y es ahí donde entra esa incoherencia, esa contradicción. En la República Dominicana, el gobierno actual encontró un país sin fondo. Eso lo sabemos todos. Fondo público. Porque eso lo sabemos nosotros y lo saben los que gobernaron, porque antes de ellos irse, el mismo presidente que gobernó lo dijo. Encontramos o sabemos que el país tiene un sistema legal en donde hay que cumplir con un debido proceso. Eso lo sabemos. Sabemos que hay una pandemia. Todos sabemos eso. Sabemos que el pueblo, por tradición, desde la época de Balaguer, ha rechazado los préstamos. Máxime ahora que el país se encuentra tan endeudado. Todos sabemos que en la República Dominicana, nosotros los dominicanos tenemos problemas urgentes que hay que resolverlo ahora. No ahorita,
como decimos nosotros. No mañana. Hay que resolverlo ahora. Esos son problemas que están ahí. Puedo decir que son problemas casi de vida o muerte. Sabemos que si han existido políticos que han gobernado el país, que han robado, que se han robado el dinero del pueblo, nosotros sabemos que para poder recuperar ese dinero hay que cumplir con un debido proceso, porque el gobierno entrante no ha sido producto de una revolución violenta, en donde las cosas se hacen ahora, a la fuerza. Hay que cumplir con un debido proceso, porque el gobierno entrante encontró un sistema legal. Entonces, el tener que cumplir con ese debido proceso implica que el problema que tenemos ahora no se va a poder resolver con el dinero que se robaron esas personas, porque hay que esperar que el debido proceso se cumpla para que ese dinero pueda llegar al país. Eso lo sabemos. Sabemos que si se les rebaja el salario a los actuales incumbentes, es una invitación a que los actuales incumbentes traten de utilizar las vías creadas por la subcultura de corrupción que existe en la República Dominicana para justificar robos. Y el pueblo no va a tener las vías quizás de cómo detectarlos, se le tomaría mucho tiempo. O sea que estaríamos tratando de resolver un problema pero creando otro mayor. Entonces tenemos un pueblo exigiendo que los problemas que tiene ahora se les resuelvan ahora. Entonces, si todo esto que yo he dicho, si todo lo que yo he dicho hasta ahora es así, usted no tiene que ser de ningún partido. Yo no soy de ningún partido. Yo no soy del PRM, yo no soy del PLD, yo no soy del Reformista, yo no soy de ninguno de esos partidos. Hace mucho que yo dejé de participar en vainas partidarias dominicanas. Hace mucho. Y no contemplo hacerlo. Yo soy dominicano. Que trato de utilizar lo que todos tenemos para yo poder saber lo que sucede en mi entorno, estar consciente de lo que sucede en mi entorno antes de yo actuar. Como lo dice Erikson, yo no voy a actuar sin saber. Y para saber yo tengo que investigar, tengo que razonar, tengo que pensar sublimemente, sin parcializaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtener los jodidos recursos, perdonen las palabras, que se necesita para resolver los problemas que el país hoy tiene? ¿Cómo? Si se coge préstamo, entra el problema de la deuda externa. Si se le baja los salarios a los incumbentes, eso va a crear otro problema. Recuperar el dinero que se robaron, eso toma tiempo. Con una varita mágica. Entonces, si este gobierno, a sabiendas de que nosotros los dominicanos, valga la redundancia, sabemos que los que están en este gobierno no son santos. Pueden haber gente buenas ahí como las hay, pero también hay gente que no son buenas. Y una sola persona no puede resolver el problema. Esa es otra realidad. Entonces, si eso es así, y nosotros sabemos que eso es lo que tiene
el entorno. ¿Cuál es la manera inteligible de actuar? ¿Cuál sería el comportamiento necesario? Buscar una varita mágica para que se produzca el dinero y se resuelva el problema que hay ahora. Varita mágica. No existen las varitas mágicas. Entonces este gobierno, el presidente, que incluso sentí un poco de simpatía por el señor, por el hecho de que de la forma que él se está explicando, es una forma que trata de, quizás está de una manera sumisa, porque él es el presidente, y el presidente saliente, cuando decía palo, era si boga o no boga. Aunque se revolcara el pueblo en sí, donde quiera. Era palo. Esto es lo que va y esto es lo que va. Entonces este presidente está tratando de dar una explicación y decir, no, mira, este dinero lo voy a coger este año. Hay un problema que resolver. Y eso se sabía desde antes de las elecciones. Esto no va a ser para siempre. Entonces, carijo, este es un asunto de cooperación y de darle tiempo al tiempo para ver si las cosas se puedan resolver. Porque estas cosas no se van a resolver de ahora para ahora. Entonces, si este presidente está diciendo que va a subir 3%, lo que sea, y que si no va, y si él entiende que se va a reunir, que no lo va a hacer, que va a buscar otra vía. No traten de humillar al hombre. El hombre está tratando de ser lo más comedido posible. Eso es lo que yo noto. Entonces vamos a darle chance al señor. Y si le vamos a mostrar el tipo de desacuerdo, vamos a mostrárselo, porque nadie quiere que lo aumenten, le aumenten. Pero vamos a hacerlo de una manera inteligible, de una manera organizada, de una manera sin tener que violar esa línea que separa el respeto del irrespeto. Y tratar de humillar, que no, que usted va a ser igual que el otro, que ya, que lo otro. Un sinnúmero de sandeces que yo veo que salen en las redes sociales, que yo incluso, y radio, en la radio, que yo lo que hago es que yo escribo una oración, leo la primera 2 o 3 letras y digo, yo no voy a perder mi tiempo en leer eso. Entonces, esa es una realidad que es parte del dilema. Este libro, Crime by Choice, escrito por Morgan and Reynolds, Crime by Choice, crimen por elección. Es un crimen, es un trabajo hecho por economistas que muchos de sus señalamientos, yo no estoy de acuerdo con muchos de sus señalamientos, aunque esté de acuerdo con otros, porque yo no estoy en total acuerdo con la escuela clásica de criminología. No, yo soy criminólogo, pero yo trato de no incurrir en ningún tipo de parcialización. A mí me gusta cumplir con el pragmatismo, con la filosofía del pragmatismo. Y para yo cumplir con la filosofía del pragmatismo, yo tengo que decirle a quién, cuándo tiene razón y cuándo no la tiene. Entonces, de la misma manera que yo en algunas partes yo estoy de acuerdo con la escuela clásica, en otras partes yo no estoy de acuerdo, porque yo no voy a desvincular el crimen en muchos de sus aspectos del determinismo. Yo no voy a hacer eso. Entonces, la escuela clásica, con el asunto del free will, o sea, la libertad de hacer o no hacer, eso de determinismo, ellos no lo incluyen en el paquete. Desde mi óptica, yo sí lo incluyo. Pero eso no quiere haber dicho de que yo vaya a estar en desacuerdo con lo que dice la clásica con relación al momento que el crimen se comete por elección.
porque yo creo en el libre albedrío. También, de la misma manera que yo creo en el determinismo, yo creo en el libre albedrío. Entonces yo sí pienso que hay un momento determinado en donde el crimen se comete por elección. Entonces, la subcultura de corrupción que se ha creado en la República Dominicana, como pie de amigo, teniendo como pie de amigo a la política, me dice a mí que el crimen por elección es un factor que yo tengo que incluirlo de una manera tajante en el que hacer, en esa funcionalidad. Entonces, si yo incluyo el crimen por elección, entonces yo tengo que darme cuenta que el crimen como tal es una de las cosas más, si no la más, una de las más costosas que tienen los sistemas económicos. El crimen. Cuando se comete un crimen se tiene que invertir muchísimo dinero para poder reparar los daños causados por el crimen. De la misma manera que el costo del crimen es mayor para la clase más pobre. Es mayor para la clase más pobre. Entonces, si el costo del crimen es mayor para la clase más pobre y este gobierno contra la República Dominicana encontró un país sin fondo como producto de esa subcultura de corrupción, ¿quiénes son los que más van a sufrir? Y ahí yo estoy de acuerdo con la escuela clásica. Los pobres. Entonces los pobres tienen que tener en cuenta de que antes de ello poner en una esquina a la persona que está tratando de resolver los problemas que él no creó, tratar de no alienar a esa persona para que esa persona siga su curso, o mejor dicho, para que las acciones de esa persona pro resolver la causa sigan su curso y que no se desvirtúen. Pero para eso hay que hay que utilizar la asertividad, no el desatino y la bullanguería y la bulla y el exceso, ¿no? Así nos vamos a pensar y vamos a darnos cuenta que sucede en el entorno. Y todo eso hay que hacerlo sabiendo que el criminal, sabiendo y queriendo libremente, comete sus actos criminales. Que esa fue la situación que se dio durante el periodo en donde el país se sumergió en el descalabro económico que se encuentra hoy, porque los perpetradores de ese acto criminal sabían lo que estaban haciendo y querían hacer lo que hicieron y libremente lo hicieron a la vista de todo, porque todo el mundo se quejó durante un largo periodo de tiempo, incluyendo el gobierno que está. Entonces, sí, nosotros sabemos, y eso sí tenemos que exigirse a este gobierno, que la expansión de un crimen o de los crímenes pueden ser reducidas a través del castigo justo. Óigase bien, la expansión de los crímenes, en este caso me estoy refiriendo a los crímenes que sucedieron, que llevaron al país a donde está. La expansión de esos crímenes se puede reducir a través del castigo justo. Así lo contempla la escuela clásica y precisamente así pienso yo. Entonces, si eso es así, también tenemos que ver que el crimen y su aumento es debido a que una gran parte de la opinión pública propugna con que el que comete el crimen no sea castigado. Y es ahí donde está el problema de impunidad, porque esa partecita, esa opinión pública emana precisamente de los sustentadores de esa subcultura de corrupción. Esas son realidades que se tienen que entender
antes de actuar, antes de abrir la boca y decir cosas que en vez de ayudar al proceso con el cual se tiene que cumplir para que por lo menos se minimice el daño, en vez de retardar eso, que permita que eso siga su curso, pero eso hay que hacerlo con asertividad y sublimidad. Y la parte sublime es que sí hay que resolver los problemas, pero no se va a resolver de ahora para ahora. Y todos tenemos que aflojar un poco, sabiendo que este cambio de gobierno no se dio por una revolución, sino por unas elecciones, en donde esos grupos responsables de poner al país donde el país hoy está, todavía tienen influencia en la dinámica política del país, que no es solamente el gobierno. Y yo estoy sonando como que si yo soy un pro gobierno. Yo soy un individuo que yo nunca he trabajado en la República Dominicana y no pienso hacerlo. Nunca, en la República Dominicana a mí nunca. Lo único que sucedió conmigo en la República Dominicana fue que yo pasé mucha hambre cuando estudiaba, en mi vida de estudiante. Y que hoy en día yo no necesito la ayuda de ningún gobierno de la República Dominicana, pues ya soy un tipo realizado. Yo hice lo que tenía que hacer pro mi persona, mi familia. Yo no necesito nada de lo que hay allí. Yo lo que pasa es que soy dominicano. Y yo tengo familia en la República Dominicana y tengo amigos en la República Dominicana y quiero a la República Dominicana. Desde ese punto es que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. O sea, yo no creo en clientelismo, ni dejo que a mí nadie me va a seducir, ni en política ni en ninguna otra cosa. Yo estoy diciendo esto porque yo antes de hablar me gusta investigar, sabiendo que mi ignorancia me obliga a tener que hacerlo. Yo no voy a montarme en la guagua de los idiotas, a hablar como idiota, a repetir lo que otro dice, porque se oye bonito, porque lo sigo, porque aquel es un líder. No, yo voy primero a entender, a saber por qué yo voy a repetir eso. Y yo en este momento, yo no puedo estar de acuerdo con que incluso se vaya a la Plaza de la Bandera a hacer bulla, porque es hacer bulla, un grupo de personas, valiéndose del populismo, hablando cosas, porque saben que hay muchísimas personas que lo van a oír, hablando cosas que no tienen nada que ver casi en su totalidad con la realidad que yo le acabé de explicar, que todos sabemos que existe. Nosotros los dominicanos somos víctimas de nuestras propias contradicciones. Somos víctimas de nuestras propias contradicciones. Nosotros no hemos podido aprender a vivir con libertad o en libertad. Dígalo quien lo diga, no hemos aprendido. Tampoco hemos podido aprender a vivir con organización. Aparte de que nos dejamos influenciar fácilmente y muchos actuamos sin conciencia plena de lo que está sucediendo en nuestro entorno, única y exclusivamente porque nos hemos dejado influenciar. Vamos a darle por lo menos oportunidad a que este gobierno pueda poner ciertas cosas donde esas ciertas cosas deben de ir. Eso no va a ocurrir de una manera perfecta, van a haber imperfecciones, pero vamos a tratar de buscarle el punto medio a la realidad de las cosas y ver cuál es la que nos conviene más, las cosas que se hayan reparado o el tratar de rechazarlo todo. Y vamos a dejar de estar de un extremo a otro, como muy bien lo dice Jonathan Swift en el viaje de Gulliver, con el sapo hablando desde el fango, el caballo hablando con la boca llena de hierba, el mono solo repitiendo lo que oye, el Winum solo razonando y racionalizando, y el Yahoo nada más hablando de la jungla. Vamos a pensar,
buscar el punto medio a las cosas y ver o darnos cuenta qué es lo mejor para nosotros. De esto es que te trata este video. Y no me voy a reír porque yo no tengo por qué reírme. Es algo que en realidad no merita risa. Pero ojalá que aprendamos. Pasen buen día.